flujo turbulento, hemos dicho, y flujo aerodinámico y laminar. Entonces, el flujo turbulento siempre tiene obstáculos que va a originar soplos. Entonces, se ve claramente en las arterias. Ya ayer, creo que cuando pasó, notaron que correctamente eso sucede en la presión arterial. Ustedes toman la presión arterial y están con el manómetro y el estetoscopio, se cierra y se empieza a soltar, ese soplo es precisamente un obstáculo del cierre de la arteria, ¿no? Entonces eso nos habla del flujo turbulento, ¿no? El flujo laminar es el que mantiene el equilibrio y ahí no se nota, pero está yendo mal alrededor, está yendo regular, alrededor 20 y en orden. Nosotros tenemos este flujo. Increíblemente, aunque las arterias van así, bonito, tenemos el flujo laminar. Eso no quiere decir que después vaya a lugares de flujo turbulento cuando la patología, especialmente el corazón, cuando una válvula no cierra bien, tiene un flujo turbulento. Cuando alguna arteria se cierra o hay alguna esclerosis, también hay flujo turbulento y se puede escuchar. Se puede escuchar ya sea con aparatos o con micrófonos. Vamos a ver hoy la presión sanguínea. Estamos repasando la presión que hemos avanzado. Pero fíjense la presión, la fuerza ejercida por la sangre contra la pared de la vaso sanguíneo. Entonces, la fuerza que pertenece a es la presión sanguínea. Entonces, tiene relación con la resistencia, porque la presión empuja un flujo y la resistencia es lo que se opone a que ese flujo avance. Entonces, tenemos que cuanto más resistencia hay, la presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque si hay más obstáculos, tarda más, el flujo aumenta y se produce esto. Fíjense, nosotros tenemos, aquí hay mayor resistencia porque se está cerrando. Entonces, el flujo pasa, pero lento. Entonces, aquí aumenta la presión, empieza a acumularse la sangre. Eso pasa en la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial hay vasoconstricción periférica. En la vasoconstricción periférica tenemos que se cierran los vasos, ¿cierto? Y los vasos grandes, la humedad y todo aumenta, y también obviamente la presión a todo nivel. ¿Qué debemos hacer? Nosotros abrimos esto, porque ¿qué es esto? Vasoconstricción. Vamos a dar un vasodilatador, lo abrimos y el paciente vuelve a la normalidad. ¿Qué quieres preguntar? Nada, ¿no? Cualquier pregunta. Ahora fíjense, la cantidad de sangre circula en forma normal, tenemos una presión arterial normal. Pero cuando hay vasoconstricción, entonces el vaso va a empezar, el músculo liso se va a empezar a contraer y la luz vascular va a disminuir. Y obviamente la presión arterial se eleva. ¿Ya? Ahora, la presión tiene que ver también con la viscosidad. Porque cuanto más viscoso es, les he dicho, es más circular. Como ustedes ven, lo mismo es circular por este tubo agua que fácilmente sale nomás. Pero si fuera miel, pues luego sí sale también, pero lento, porque es más viscoso, es más concentrado. Tiene que ver con la concentración. Y los pacientes muchas veces tienen un flujo, una sangre viscosa. Porque ¿qué da la viscosidad? La densidad. ¿Qué da la densidad? Lo que nosotros comemos. Un gordo de esos, ¿qué come? Le gusta esa hamburguesa, pollo, qué sé yo, carne de horno, azúcares, tortas, queques, ¿no? Helado tan rico que es. Todo eso se acumula en la sangre y la sangre se hace viscosa y la presión aumenta. Entonces, tiene mucho que ver la viscosidad con la presión. A mayor viscosidad, mayor presión. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una viscosidad natural dada por las células. El hematocrítico es el porcentaje de las células en la sangre. Cuando nosotros sacamos sangre de una persona, lo hacemos centrifugar
va a quedar esto, ¿no? Todo un espacio en el cual están las células, hematocrito, los ojos, y esto es plasma, ¿no? Algunos van a tener un hematocrito menor, otros van a tener normal y otros van a ser aumentados. En este caso el hematocrito depende de la sangre. Si tenemos más sangre, por decir, tenemos aquí 4.800, 4.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, pero si vamos al collado, en el collado vamos a encontrar 8, 6.000, 7.000, entonces casi se duplica, obviamente se hace más viscoso y eso aumenta la presión. Mucha gente que tiene problemas de presión alta, problemas cardíacos, el médico les dice váyase a lugares bajos. El del Santa Cruz, todo lo que es bajo, le va a ayudar. Efectivamente, vienen aquí tan tranquilos. Se van allá y el dolor de cabeza es brutal. Eso que esté bien. A mayor viscosidad, menor flujo sanguíneo y mayor presión arterial. El libro dice que la viscosidad de la sangre es 3 veces mayor que la viscosidad del agua. Imagínense, ¿no? La sangre es así, pero el agua es mucho más fuerte, no es viscosa. Entonces, si hay alguna pregunta, cualquier pregunta, levantan la mano. ¿Ya? Sí, dime. ¿Por qué pasa lo de la presión, doctor? Lo de la presión, lo de la paz Santa Cruz, que es de la cabeza, todo eso. Claro, porque se hace más viscoso. No. Para empezar, el que va a la altura aumenta su hematocrito. Y hay vasoconstricción, el frío, claro, hace vasoconstricción. Entonces, también el ambiente hay menor cantidad de oxígeno. Esa vasoconstricción, ¿qué hace? Aumenta la presión. Aumenta la presión del cerebro, ¿qué es lo que hace el dolor? No hemos avanzado todavía, ¿no? Vamos a avanzar al neuro de aquí a 3 semanas. Lo que hace doler la cabeza, ¿qué es? El que sepa me dice la presión. Sí, pero dentro de la... Sí, es lo que tenemos muy general, ¿no? Trabajo de dónde, las meninges están ricamente inervantes, los vasos meninges están ricamente inervantes, el vaso cuando se dilata, las meninges se disminuyen. Entonces, cuando hay hipertrofia cardíaca, puede ser las meninges, los vasos cancerosos, por la presión, el dolor de cabeza, pues, hasta que se adapte. Vamos a avanzar eso en neuro, es interesante todo el dolor. Por favor, miren, yo les pido a ustedes, ya no es medida milisegundos del ciclo cardíaco. Esta presión han medido con aparatos, con todo tipo de métodos y han hecho una fórmula. Esta fórmula nos habla de cuánto es la presión para cuando vamos a controlar a un paciente en un hospital. Necesitamos una sola presión. Una sola, no siempre, claro, eso es en consulta, pero cuando está internado en terapia es una sola presión media. La presión media, les repito, es la presión tomada milisegundo a milisegundo durante el ciclo cardíaco y está detenida al 60% por la presión diastólica y solamente 40% por la sistólica. Esta es la fórmula. Presión diastólica, la presión sistólica menos presión diastólica entre 3. Y si hacemos los cálculos, fíjense, diastólica 80, más 120 sistólica, menos 80 diastólica, entre 3, ¿verdad? Esa es la presión normal. Una persona adulta, ¿no? Eutrófica, tiene 93, 90, ahí no está. Ahora, la presión diastólica, perdón, la presión media puede bajar. Está uno normal. Cuando baja, abajo de 70 ya es la presión. Entonces, no podemos darle el lujo de controlar. Esto hay que controlar siempre en los pacientes internados. No diagnostica de hipertensión. Más bien sacamos de los valores la presión media, no diagnostica. ¿No? La hipertensión arterial es diagnosticada por la sistólica y la diastólica. Eso es ya clínica que fíjense, tenemos ahora la presión venosa central. La presión venosa central es la presión en la aurícula derecha. Pues nosotros
cirugía clínica internacional, hacíamos en emergencia, siempre. Entonces se coloca un catéter, el catéter entra por vena, fíjense, hasta la aurícula derecha y ahí está viniendo. Esta está conectada a un alimento electrónico. Se abre, el paciente está, se quiere medir, se abre y luego se eleva. Y podemos medir cuánto está midiendo su presión nasal central. Entonces, normal, 0 hasta 10 niveles de mercurio. Entonces, ¿para qué tenemos la presión venosa central? Nos sirve para ver la función cardíaca y el retorno venoso. Función cardíaca, retorno venoso. La función cardíaca hace que el corazón nunca permite que la sangre esté acumulando, no. La función va bombeando y no permite que se acumule en el corazón. Entonces, para allí está viendo bien. Y el retorno venoso. El retorno venoso tiene que ser normal. Cuando el retorno venoso aumenta, entonces va a haber una presión venosa central elevada. O si el retorno venoso es menor, la presión venosa va a ser negativa. Entonces, no es bueno ni lo uno ni lo otro. Cuando hay pacientes graves, por ejemplo, cardíacos, los pacientes con TEX, especialmente traumatismo craneoencefálico, son pacientes tan delicados. ¿Dónde está el faro? Porque está determinada por la función cardíaca. El corazón late, si hay mayor retorno venoso, va a aumentar. Si el retorno venoso es menor, va a disminuir. Entonces nosotros podemos, fíjense claramente, si está llegando más sangre, el corazón va a bombear más sangre, la presión va a aumentar y el paciente no va a aumentar, porque un poquito que aumente, si hay, digamos, una lesión cerebral, un poquito se hace el milímetro de control. Entonces, se controla la presión, está aumentando uno, diuréticos, está faltando, aumenta el goteo, entonces se va controlando. Es una belleza. Entonces, la presión venosa central ayuda a mejorar. Gracias a eso, el control del paciente es riguroso, entra mal, sale sano. Aquí está toda la parte teórica que lo van a ver. La función cardíaca dice que la sangre no está detenida en la aurícula y ventrículos derechos, que haya una buena contracción, ¿no? La insuficiencia obviamente va a llevar a una presión venosa central alta. Y la sangre tiene que fluir normalmente. Si hay un aumento del tono vascular, ¿qué quiere decir aumento del tono? Se contrae las venas, mayor cantidad de sangre, pues la presión venosa. Entonces tenemos que ver esto, ¿no? La volemia, el tono vascular, hace variar la presión venosa central. Por eso presión venosa central no es olvido eso para control. Es un término fisiológico, pero controla pacientes graves. Igual que la presión media se usa normalmente todo el tiempo en medicina. Los mecanismos, el control local del flujo. No confundan el control local del flujo con el control de la presión arterial. Una cosa es flujo local y otra cosa es presión arterial. Cuando hablamos de presión arterial no estamos hablando del sistema. Locales, a nivel de mi brazo, a nivel de mi pierna, locales, entonces, los mecanismos a corto plazo que controlan el flujo sanguíneo localmente pueden ser, según la teoría miógena, el incremento del metabolismo o la teoría vasodilatada. La teoría miógena, ¿qué dice? Que nuestros músculos, como los vasos están, el músculo liso está siempre manteniendo un tono, si nosotros aumentamos el volumen, se dilata, inmediatamente responde con una contracción refleja. Esa es la teoría miógena. Después, la teoría del incremento metabólico dice que se aumenta 8 veces más de lo normal, el flujo sanguíneo va a aumentar hasta 4 veces. O sea, si hay mayor necesidad, hacen ejercicios, qué sé yo, un órgano, un músculo, hace más ejercicio, 8 veces aumenta el metabolismo, va a aumentar el control.
Y el otro, la teoría vasodilatadora, falta nutrientes en un tejido, oxígeno, glucosa. Entonces se descargan sustancias vasodilatadoras como adenosina, CO2, vitamina, etc. Entonces, eso va a dilatar los vasos para que llegue la sangre localmente de forma. Esto van a ver está totalmente desglosado en el guide. Pueden revisar cada una de estas teorías que controlan el flujo local, los flujos sanguíneos. El control a largo plazo ya no es como el control a corto plazo y local, sino que el control a largo plazo es cuando nos referimos al flujo local, pero de días, semanas, meses, ¿no? Días, semanas, meses. En el control a largo plazo, el cuerpo, o sea, va a cubrir, se va a adaptar a un cambio de funcionamiento de un órgano. Si nosotros empezamos un órgano a tener mayor funcionamiento, va a requerir mayor cantidad de sangre, porque requiere más glucosa, más oxígeno, más nutrientes. Si por ejemplo lo ven aquí, mi querido amigo flaquito, muy humilde, ¿no? Con un bracito, pero escúcheme, si él quisiera hacer fisiculturismo, en unos meses, que sé yo, 3, 4 meses empieza a aumentar su bíceps, ¿no? Se nota, todo su cuerpo empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque hace ejercicio diario. Si hace ejercicio diario, entonces el requerimiento del músculo, del glucosa, oxígeno, es mayor. Pero no tenía vasos que lleven a eso. Pero como él ha hecho ejercicio, entonces hay desarrollo de circulación colateral. Empieza a aumentar los vasos sanguíneos que van a llevar esa cantidad de nutrientes que necesita el vaso. Entonces, va a haber, además, semanas, va a aumentar el número de arterias, se llama nueva vascularización tisular, va a empezar a aumentar. Entonces, de una arteria empieza a crecer nuevas arterias para ir a los músculos que están trabajando, necesita llegar el oxígeno. Por esto van a ver siempre estos tipos que hacen fisiculturismo, tienen unas venotas, aquí una venonga, aquí una venota grandes, visibles a simple vista, porque hacen ejercicio, necesita ese tejido mayor cantidad de nutrientes. ¿Ya? Entonces, control a largo plazo. Esto es importante entender, por favor, que no se les vaya. Fíjense, ante aumento de edad de oxígeno, mayor vascularidad, ahí está el gordo con su músculo. Ante una disminución de los nutrientes y oxígeno en un tejido, cuando un tejido no hace nada, y no hace nada, ¿y dónde notamos? Con nuestros abuelos. Los abuelitos lo agarran, ya no hace ejercicio, ya no utiliza, no hay entrenamiento, entonces empieza a confiarse. Por tanto, disminuye los nutrientes porque no usa oxígeno, tampoco usa, entonces hay menor vascularización. Eso sucede, es algo fisiológico. Ahora, aquí estoy una muestra de esta mujer es joven, pero tiene artritis. Cuando hay artritis, el dolor no permite. Duele, entonces se quedan ahí. Poco a poco, la misma mano se vuelve pálida porque la sangre es menor. Se vuelve pálida, no hay circulación, empieza a, en vez de desarrollarse circulación, más bien hay menor vascularización. Eso es una ley fisiológica, por favor. Y esto tiene que ver con la patología que van a ver el próximo año. Por ejemplo, si nosotros tenemos falta de oxígeno, hay más vascularización que va a compensar. El cuerpo, como no hay oxígeno, trata de compensar esa falta de oxígeno con mayor vascularización. Y a mayor concentración de oxígeno, más bien hay menor vascularización. Fíjense, aquí tenemos, esta es la retina, que tiene una vascularización, ustedes que ven aquí son vasos sanguíneos. Aquí ven otra retina, y un vasito, y toda esta parte se ha atrofiado.
¿Por qué? Porque le hemos dado más oxígeno. Con más oxígeno, entonces menor vascularización. Oxígeno hay vascularización compensatoria. Y cuando más bien hay mucha concentración de oxígeno, entonces hay menor, porque hay tanto oxígeno con unos suficientes, entonces menor vascularización. La fibroplasia cerebral es una patología que va a estudiar ustedes después. Se produce porque hay demasiado oxígeno. Entonces, estos son bebés, nacen prematuros. Como el prematurito, su pulmón no tiene más fluido, hay que darle mucho oxígeno. Se le da más oxígeno. ¿Verdad? Y no, por favor, esto va a estar de distraído. Entonces, estos bebés entran son prematuritos, están a una incubadora. Ahí el oxígeno se ponía al 100%. Entonces, antes de que haya el estudio de esto, los niños salían vivos por siempre, porque la retina tenía menor, ellos no están creciendo. Cuando salían de la incubadora querían ver y ya estaba atrofiado sus vasos sanguíneos de su retina. La retina es la que capta la visión. Entonces, lo que se ha hecho ahora es, está bien, lo que se ha hecho ahora es de que disminuir el oxígeno. Nosotros, si produce, claro, se pone menor cantidad de oxígeno al incubador, ya no 100, se pone una 80 y se regula junto con el oxímetro 85, dependiendo, ¿no? O sea, se va a ir jugando para que no le haga daño. Entonces, el bebé está vivito, lo suficiente solo para vivir y para no hacer daño, aún así hace daño. Los niños salen, los que salen son viejitos, salen vivos pero con lentecitos, porque es una retina que es insuficiente, pero ve. Sí, pero eso primero vencer. Tus hijos siguen, ¿no? Pero estás claro. Es que te han hecho un buen tratamiento. ¿Qué nivel camino? Porque, ¿sabes qué? Cuando uno nace prematuro, puede ser. No, eso no pasa nada. Los prematuros, cuando nacen, requieren un mes, ¿entiendes? Normal. Porque si están el único puede ser el único que actúa como vasodilatador es calcio. Pues más como potasio, magnesio, hidrógeno. También el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono podemos usar. Nosotros bajamos del nivel. ¿Cuántos niveles que tenemos en sangre? 40. Vamos a 35, va empezando cuando es menos, inclusive menos de 30 es vasoconstricción, ¿no? Entonces, usamos, pues fíjense, el CO2, cuando está elevado, vasodilatador. Los canales de calcio se anulan, por tanto hay dilatación, ¿no? Y vasodilatador se activa. Y cuando hay vasoconstricción, la bomba de sol fetal, ya hay una constricción del músculo. Entonces, este detalle no lo olviden. Esto, aquí está, este es un ejemplo. Esto se usa mucho para salvaguardar el edema cerebral. El edema cerebral con esto se controla. No solamente con esto, pero es un factor que ayuda. ¿Bien? La regulación de la circulación y la presión. Fíjense, vamos a ver ahora la regulación de la circulación y la presión. Es muy diferente la regulación local. Ahora vamos a ver la regulación local. Fíjense, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Ahora, esos dos factores van a determinar la arterial. Por favor, es para que tenga el doctor, los efectos químicos, los sectores de
baja presión, la respuesta isquémica, el sistema neuromuscular, el sistema de vida, angiotensina. Esto del cual depende la presión, vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces eso no es el nivel. Fíjense, la regulación de la presión arterial a corto plazo se da por dos mecanismos: la regulación nerviosa, los rápidos, y la regulación a largo plazo. La regulación nerviosa, control rápido. Una cosa es control rápido, la presión arterial en segundos, minutos normales, y la otra es la presión a largo plazo. O sea, la presión a largo plazo es cuando una persona tiene problemas de hipertensión arterial. En cambio, la presión a corto plazo, todos hemos tenido en la regulación a corto plazo. Toda vez que uno se enoja, entonces se eleva la presión y inclusive duele la cabeza. ¿Cuántas veces? No sé, será por la edad, pero cuando yo estoy enojado y me empieza a doler la cabeza, la presión aumenta, ¿ya? Hasta que uno se relaja y se tranquiliza, un calmante, entonces baja la presión. Eso es normal, eso es control rápido de la presión. En cambio, control a largo plazo, que es la regulación renal. Eso no es una persona normal, es una persona que tiene un problema patológico que nuestro cuerpo va a compensar, pero a largo plazo. ¿Ya? Entonces, por favorcito, entonces tenemos la regulación de la circulación de la presión, dos mecanismos que se complementan, claro, uno con el otro: la regulación nerviosa a corto plazo y la regulación a largo plazo. ¿Ya? ¿Qué tal? La regulación a corto plazo y la regulación a largo plazo. El control de la presión a corto plazo. Fíjense, perdón, la regulación de la circulación y la presión. Aquí tenemos los que intervienen en la regulación de la circulación y la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, los centros nerviosos superiores, el hipotálamo, el centro vasomotor, bulbo raquídeo, y los vasoreceptores, receptores baja presión, y la respuesta isquémica. Estos son los que van a controlar la presión a corto plazo, control rápido de la presión arterial. Entonces nosotros podemos ser afectados por esos sistemas de adaptación. Esto es normal, fíjense, el sistema nervioso autónomo utiliza el simpático y parasimpático para controlar la presión. En 5 a 15 segundos se aumenta la presión y puede reducir en 10, 30 minutos, 30 segundos, disminuye la presión por el parasimpático. Entonces, es rápido. Uno se enoja, la presión aumenta. Se relaja, cada vez. ¿Cierto? El hipotálamo, que es también de los centros nerviosos superiores, el hipotálamo es un control central, porque el hipotálamo recibe las referencias no solo de los cerebros, sino también de los mismos receptores y los receptores también. Y va a regular, va a ajustar la respuesta para adaptar una presión. Entonces, va a hacer un informe de los quimios receptores y ajusta la respuesta del sistema nervioso autónomo. El autónomo hace un mejor trabajo para regular gracias al hipotálamo. Además, secreta la vasopresina. La vasopresina o antidiurética es una hormona que provoca vasoconstricción, vasopresor, y también participa en el sistema adenina, angiotensina, aldosterona. Entonces, fíjense, este hipotálamo es muy importante. Es un ente regulador central, lo mejora, hace un control, una coordina la respuesta a corto plazo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Vamos a ir a dar el centro. Aquí está el centro vasomotor. El centro vasomotor es una estructura neural que controla la presión arterial. Tiene estas zonas, 3 zonas bien claramente distinguidas aquí. Porque esto es un soporte silencioso y tal, y aquí es la parte de atrás, ¿no? La zona sensitiva de los tractos solitarios,
la vasoconstrictora, cardioinhibidora y vasodilatadora. Esas son las partes del centro vasomotor que están aquí. ¿Ya? Entonces, habiéndonos ubicado, vamos a ver ahora que los tractos solitarios son los que reciben, estos tractos solitarios reciben la información de la presión, si está baja o alta, y los tractos solitarios van a estimular o el centro vasoconstrictor, para que haya vasoconstrictor, o el centro vasodilatador, si en caso de que haya hipertensión. ¿Entienden, no? Los tractos solitarios reciben la información y distribuyen dónde tiene que ir. Entonces, eso está en el centro vasoconstrictor. ¿Ya? Hasta aquí está entendido. Cualquier cosa, pregunta. Aquí tengo un dibujito. Fíjense, el corazón. Aquí está el seno carotídeo. ¿Para qué sirve el seno carotídeo, señor? Para bajar la presión. Tiene que controlar la presión que está subiendo el seno, tiene que tener una presión. Ahí tenemos, fíjense, y tenemos aquí, no se ve la aorta, no está la aorta. Bueno, imaginen que está la aorta también sale al núcleo de tracto solitario. Y el núcleo de tracto solitario va a distribuir, en caso de que sea necesario aumentar, si está con hipotensión, va a ir a la zona vasoconstrictora. La zona vasoconstrictora vía simpático va a estimular que en la médula renal, la secreción de adrenalina y noradrenalina, por otra parte va a ir a los vasos sanguíneos para provocar vasoconstricción, por otra parte va a ir al corazón para estimular. Entonces, la presión va a estar precisando aquí y a núcleos solitarios va a ir a compensar esa falta que tiene. ¿Ya? Es un dibujo inicial. Aquí está cómo funciona, ¿ya? Esta parte lo van a ver con calma. Y les tengo un dibujito aquí que con eso no creo que ya se olviden nunca, ¿no? Aquí tengo ya, estos son los mecanismos rápidos de control. Los mecanismos rápidos de control son los vasoreceptores, quimioreceptores, receptores de baja presión y las respuestas químicas externas. En la presión arterial, para que se mantenga, lo primero, y en toda persona sana, es el sistema nervioso simpático parasimpático. Con la vasoconstricción y estimulación cardíaca vamos a mantener la presión. No es necesario nada más, todito ustedes estamos controlando con eso. Los vasoreceptores y receptores están para cualquier alteración que tengamos. Si hay un aumento de volumen, una baja de volumen, estos van a controlar los receptores de volumen del corazón. Y la respuesta isquémica es lo último, aquí de rojo, es el último esfuerzo del sistema para poder adaptar, para poder solventar esa falta de presión. Ahora vamos a ver uno por uno en qué consisten los vasoreceptores, los quimioreceptores, los receptores de baja presión y la respuesta isquémica del sistema nervioso. Pues vamos a comenzar con los vasoreceptores. Fíjense los vasoreceptores, aquí sí se ve. Aquí está la aorta, aquí están los receptores y van a ir hasta el bulbo. Y también está en el seno carotídeo, también captando los vasos hasta el bulbo, captando si la presión está baja o no. Entonces, aquí está nuevamente la arteria aorta, aquí está el seno carotídeo, y ahí fíjense las fibras llegan aquí al centro vasomotor y el núcleo de tracto solitario va a haber una A eferente. Si es un exceso de presión, si tenemos hipertensión arterial, entonces se excita el vago, ¿no? Para el vago ya saben lo que va a hacer, ¿no? Más bien va a bajar la presión cardíaca, va a bajar el parasimpático va a provocar baja presión. Pero si las deben ser una falta, entonces estimular el simpático, se va a estimular adrenalina, vasoconstricción, se va a estimular inotropismo, vasoconstricción, todo en el corazón para que aumente el azúcar. Entonces, creo que está entendido los vasoreceptores, ¿no? Y este dibujito de los vasoreceptores lo tengo y ahí, como les digo, nunca más se me olvidó. Esto tiene que hacerlo siempre. Un ejemplo de el aumento y el baja presión.
Cuando hay un aumento de la presión, ¿qué pasa? Allá están, por favor, cállese, están distrayendo, me van a distraer a mí. Ya. Y eso es así tiene que ser, tranquilitos, atendiendo la clase. Siguiente, aquí tenemos los sectores en la aorta, el seno carotideo. Ellos van a mandar, estos quirocitos son potenciales de presión. Cuando hay aumento de la presión, se estimulan los sensores, aumenta la frecuencia de los potenciales de acción, esos van a ir al núcleo de los tractos solitarios y como hay aumento, va a ir a inhibir el simpático. Se inhibe todo lo que es el simpático, se inhibe, la adrenalina va a bajar de nivel, el simpático ya no va a haber vasoconstricción, por tanto va a dilatar, el vago va a estimular, disminuyendo la contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca. Entonces va a haber una baja de la presión. Eso es cuando hay aumento. Cuando al revés baja la presión, los vasoreceptores captan los potenciales de acción, ya no son seguidos, son menos, en menor cantidad. El núcleo de los tractos solitarios capta eso, entonces lejos de estimular si hay disminución de presión, va a inhibir al vago y va a estimular al simpático para que haya mayor secreción de adrenalina, haya vasoconstricción generalizada y además se estimule el corazón. ¿Ya? Entonces esto creo que es general lo que pasa, pero eso es lo que todo el tiempo tenemos estos vasoreceptores que nos ayudan a mantener la presión arterial normal. Y es rápido, por favor, quiero que entiendan, es rápido. Ustedes han visto a alguien cuando estaba echado, se ha levantado y le ha dado vuelta la cabeza. Sí. Es porque su sistema autónomo está bajando un poquito, pero normalmente no pasa eso. Una vez pasará y después se normaliza. ¿Ya? Es rápido la adaptación para la presión. Los quimioreceptores. Los quimioreceptores son similares, están casi en los mismos lugares que los vasoreceptores. Quiere decir que tenemos aquí, en el callado de la aorta, quimioreceptores. Tenemos, no en el seno carotídeo, sino en el globus carotídeo o cuerpo carotídeo, que se llama estos ocho colorcitos azulitos que están paralelo ahí al seno carotídeo. ¿Qué van a pesquisar en este caso? Los quimios, su nombre lo indica, quimioreceptores. Lo que van a pesquisar es el CO2, el nitrógeno, va a pesquisar el exceso de, la falta de oxígeno, el exceso de CO2 y el exceso de nitrógeno. Entonces, ¿cuándo hay falta de oxígeno? Cuando la presión es baja. Como la presión es baja, menor cantidad de volumen, menor cantidad de sangre, menor cantidad de oxígeno. Y también como la presión no está bien, entonces va a haber un exceso de CO2. No está habiendo un buen intercambio, hay un exceso de CO2 y aumenta, ya saben cómo el CO2 se convierte en hidrógeno, el hidrógeno base, entonces eso va a captar estos sensores, los quimioreceptores aórticos y del globus carotídeo. Y eso informa también al centro vasomotor. Fíjense, está estimular aquí, entonces aquí va a haber una respuesta aumentando la presión arterial, si es el caso, ¿no? O más bien disminuyendo, dependiendo. Entonces, estos son los quimioreceptores. Eso era parecido como lo del control de los rayos era más conectado. Sí, claro. El CO2 totalmente ¿ya? ¿Está bien? Cualquier pregunta, levanta la mano. ¿Ya? Esto, para los que les gusta estudiar, a ver quién. Sebas, José, en las aurículas y en las arterias pulmonares, los receptores que van, estos receptores en las paredes van a captar el aumento de volumen que llega a la aurícula. Entonces, si aumenta un mayor volumen, empieza a aumentar, se hincha esto, entonces eso va a estimular a estos receptores de la presión y va a haber ¿qué? Secreción de PAN. ¿Qué es el PAN? Péptido auricular, ¿no? Entonces va a haber, entonces eso va a provocar ¿qué? La diuresis
y la diuresis, se va a eliminar orina, va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque el volumen que llega está denotando un aumento de presión, por eso son receptores. ¿Y por qué de baja presión? Porque la aurícula derecha es baja presión, y en esa baja presión controlan el volumen. ¿Está entendido? Esos son los receptores de baja presión. Y además de eso, va a enviar señales al hipotálamo para disminuir la secreción de ADH. ¿Para qué sirve la antidiurética? Su palabra lo dice, para no orinar. Entonces va a disminuir eso, entonces tanto ya por la secreción de PAN como disminuyendo la secreción de la antidiurética, entonces va a bajar la presión. Es una forma más fuerte de tener efecto. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿y los receptores que están en el ventrículo, se acuerdan? ¿Qué pesquisaban? Eso mismo. Eso mismo. Mira, al Sebas aumentamos ya 2 funciones. Este individuo va a tener, por nada más va a tener, en cada clase se gana 1 o 2. Tranquilo, te voy a mostrar el kit que se acaba con esto. Pero está bien, está bien. A ver, de paso, sea pone el nombre y sale, ¿no? ¿Ah? Sea, pone el nombre del examen y se gana. Por favor. Ya, entonces el péptido natriurético cerebral. ¿Cómo funciona, Jessica? El péptido natriurético. A ver, no me digas tú. El que me diga qué hace el péptido natriurético cerebral, cómo funciona, me van a decir, me va a meter un punto. Vamos, individuo. ¿Cómo es la cosa? A ver, levante la mano. Jessica, ¿te debes acordar, Jessica? Fabio. La mismo ahora sí. Permitía la limitación de líquido por el único de concentración igual que No está bien lo que estás hablando. El péptido natriurético cerebral BNP se secreta en los ventrículos. ¿Cuándo se secreta? Cuando hay Mayor presión. cuando hay una patología ventricular. ¿Cuántos ventrículos se dilatan? Nunca. Se dilata cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay hipertrofia, cuando hay dilatado el ventrículo. Entonces, eso hace secretar el BNP. El BNP es en estado patológico, no está. Ustedes nunca van a secretar BNP porque van así el PAN todo el tiempo, pero el BNP no, a no ser que tengan insuficiencia cardíaca. Cuando hay dilatación ventricular, una forma más de defensa es este diurético que elimina también agua, sodio, potasio, entonces va una baja de la presión para salvaguardar la salud del corazón. ¿Ya? Esto nos olvida, creo que está claro. El reflejo de Bailey. El reflejo de Bailey es cuando se dilata la aurícula, se dilata también el nódulo sinusal. Al dilatarse el nódulo sinusal aumenta la frecuencia de potencial de reacción. ¿Para qué? Para que haya un rápido rápidamente se pueda drenar la parte auricular, no haya un volumen aumentado. Entonces, evita la acumulación de sangre en las aurículas el reflejo de Bain-Briggs. Este reflejo también está bien dibujadito, en el libro podemos verlo aquí, ¿ya? Gracias a este reflejo podemos mantener que el instrumento corazoncito funcione bien. Pero entonces ese reflejo aumentaría la fuerza de la otra P. No, porque es un momento. Para aumentar la onda P tiene que ser algo constante. Vamos a decir más ver, lamentablemente, y después vamos a suspender. Y están queriendo dormir algunos allá. No sé, ¿quién he visto? A ver, ¿por qué han visto durmiendo así sentados? Cuando el flujo de sangre disminuye tanto, o sea, cuando hay una hemorragia, realmente hay una arteria. Entonces la persona está muy mal y está sin coma, pero cuando baja, ¿no? La presión media abajo de 60, uno dice la presión media es 93, y baja abajo de 60, la respuesta isquémica. Cuando hay isquemia, la falta de oxígeno, la falta de presión en el sistema nervioso central provoca isquemia, hay una respuesta
respuesta tan potente del sistema nervioso vía motor, hipotálamo, etcétera, que va a provocar una vasoconstricción generalizada. Cierre total de las arteriolas y eso estimula vasoconstricción esplánica al tope. Ya no va a haber nada que digerir, nada, se va, toda esa sangre se va al cerebro y al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La persona vuelve en sí, y cuando estaba ya por morir, despierta. Ha mejorado, el papi, ven, hijitos, ¿cómo estoy? Esos los minutos de vida, porque eso se refleja en la dura como se despide de todo el mundo, y luego, es el último recurso que tiene fisiológicamente el cuerpo para mantener con vida a una persona. El reflejo de las respuestas químicas del sistema nervioso central, fíjense, empieza a menos de 60, o sea, la presión media menos de 60, y todavía sigue aumentando, alcanza su pico cuando está menos de 20, de presión media, que ese paciente ya no tiene, ya prácticamente está viviendo ya más en el cielo que aquí, pero está bien consciente, les puede dar consejos, les va a dar, se va a despedir con cariño, y luego de ese momento se termina eso, pierde conocimiento. Entonces, es el último intento del sexo vasomotor para que no decaiga un valor como tal. ¿Alguna pregunta? No, ya no.